que si ustedes están viendo clase con sus profesores del colegio, comuníquele, profe, yo tengo problemas con el internet, no he podido estar aquí en clase, pero trato de comunicarme con mis compañeros para ver qué pasó en clase. ¿Listo? Que no se les vuelva eso un problema y los profesores, la verdad, tienen que entender. Entonces, importante, cuando falten, me lo digan. ¿Listo? Chicos, vamos a entrar entonces en materia. Yo les vengo aquí, vamos entonces, yo ya les puse una tareita, digamos, en cuanto al tema de, de ir avanzando, ¿sí? En el cuento. Pues una de ellas era leer el cuento, ya cada uno tiene su aporte, pues ya les di el listado, ya incluso les mandé el cuento pues en un formato donde más adelante lo pueden copiar y pegar pues al programa donde vayamos a trabajar. ¿Listo? Y les pedí pues que fueran haciendo como bocetos posibles a lo que vayan a hacer sus personajes. Ir mirando un poquito tipografías, pues como ir imaginando cómo quieren ese cuento. El tamaño sí lo vamos a hacer todos igual. Yo luego les voy a decir cuál es el tamaño ideal para ese cuento. Bueno, y lo otro era ir avanzando como en un logo de una editorial. Incluso pues aquí vamos a ver cómo son logos realmente muy sencillos porque no es tan importante. O sea, digamos que en este logo no vamos a hacer todo el proceso que hicimos con el logo pasado, porque realmente esto es una muestra que no tiene importancia ese logo, pues simplemente está ahí como referencia. Y realmente lo que más importa para nosotros como venta no es el logo, sino la portada. Entonces esa es la que sí le vamos a trabajar mucho. Entonces vamos a hablar acerca de composición para diseño editorial y la vamos a basar en la portada de nuestro cuento, ¿sí? Y hay ciertas técnicas, digámoslo así, ciertas características que tiene la composición. Entre ellas entonces está el peso. Cuando hablamos de peso, hablamos, incluso ya lo habíamos hablado en fotografía acerca de estas leyes, de que el peso es donde voy a centrar la mirada del usuario, del que está observando, y lo puedo hacer a través de un elemento que destaque en tamaño, en color, ¿sí? Importante que esté cumpliendo esas leyes que hemos visto en fotografías como la ley de los tercios, ¿sí? Entonces el peso me va a ayudar a centrar la visualización en ese lugar donde yo le quiero dar importancia. Y vamos a ver de pronto, vamos a ver dos opciones. Siempre les voy a estar mostrando las primeras piezas con publicidad real, ¿sí? Y luego vamos a ver piezas, vamos a analizar piezas de portadas, algunas de cuento, ¿sí? Que nos van a ayudar a entender qué es lo que vamos a hacer de aquí en adelante, ¿sí? Entonces, empecemos entonces con esta. Entonces, uno de los elementos de peso pues que nos da siempre, mire, seguimos cumpliendo la regla de la ley de tercios. El color pues que contrasta alrededor del fondo, ¿sí? Incluso en el elemento que lo acompaña contrasta muchísimo más. Entonces el peso visual está ahí. Y como segundo elemento, aunque él me está apuntando hacia arriba, él me lleva visualmente hacia arriba como una flecha, pues ahí es donde voy al tema del texto, ¿sí? Que es el que va como segundo plano. El siguiente ya sería como elementos de fondo. Incluso miren el texto que hay en la parte de abajo, pues que realmente no cumple una función importante, ¿sí? Eso es lo que hay que ver. También tiene una jerarquía, que es más importante, que quiero ver primero, ¿sí? El peso me ayuda a cumplir la tarea de vaya, mire esto, vaya, vea esto. O sea, también se convierte como en una flecha, ¿sí? Como un elemento que desde el color lo empiezo a ver, pero cuando empiezo a recorrerlo me va cambiando esa observación, me va dando a entender qué es lo que quiere comunicar y al mismo tiempo me señala como esa parte que
donde me quiere llevar a informarme más. En esta ocasión, pues, el tema de leer, ¿sí? Entonces, todo el peso me ayuda también a señalar todos estos elementos, ¿sí? Desde lo más simple, que contrasta, como esa etiqueta, pero esa etiqueta, les digo, el peso apunta, mira, apunta hacia qué, hacia ese peso visual, ese que destaca muy bien en la fotografía, pero esta publicidad se las traigo porque el mismo peso contiene otro peso, ¿sí? Entonces mire que es como una línea que sigue fluyendo hacia abajo y termino viendo, ¿sí? Termino viendo ese elemento importante. Entonces el peso, vuelvo y repito, ese lineamiento que me da siguiendo como visualmente, esto es realmente muy inconsciente, realmente el estar manipulando todas estas leyes, el estar haciendo caso a estos elementos, es manipular un poco el proceso de visualización o el proceso mental de los usuarios. Esto nosotros lo hacemos conscientemente como diseñadores, pero el usuario no lo hace consciente como observador. Esto realmente es parte como de ese estudio psicológico, podríamos decir, de cómo puedo manipular la visualización de las cosas, ¿sí? Cómo empiezo a partir elementos por partes iguales, pero a través del color centro el enfoque, ¿sí? Centro el enfoque, le doy un segundo plano a otro elemento que sí tiene color no tanto como esto, ¿sí? Y que miren la boca del simio, cómo cierra ese recuadro y al mismo tiempo me lleva a terminar leyendo esos elementos, ¿sí? Esto es un elemento que necesita pues de mucho análisis para llegar a eso, ¿listo? Entonces en las portadas el peso me va a ayudar a ver algo que es muy liviano, que me impacta en el sentido de elemento gráfico, como el humo, que realmente el humo ayuda a que el fondo tenga un elemento gráfico que me impacte, y ese humo o ese elemento gráfico pues me lleva a través de un camino, de una flecha, a terminar de ver la pieza. Entonces mire que estoy observando la pieza desde la parte superior hasta la parte inferior por completo, ¿sí? Entonces el peso visual es el que inicia, es lo primero que veo y de ahí inicia a llevarme al resto de los elementos. La recarga, ¿sí? La recarga desde el color, ¿sí? Y cómo utilizo esos elementos también, debo aprovechar a utilizar esos elementos de recarga, pues para darle connotaciones donde el usuario se sorprenda en esos elementos. Entonces, como incluso mire, ese puntico, pues, y cómo empieza a darme ese recorrido a través de todo el personaje y aprovecho todo ese personaje para centrarlo en una imagen negativa, ¿sí? Cuando hablo negativo, positivo, pues blanco-negro, ¿sí? Y ahí centro todo el tema del título. Algo muy importante que vamos a ver mucho es que miren que los títulos de los libros, digamos que salimos del contraste de, hey, siempre deben estar en la parte superior. Eso vamos a ver que a través de la combinación de todas las técnicas de composición, de algunas pues que les voy a mostrar, va a ayudar a que no sea necesario. Esta la tenemos en el centro, pero en la parte inferior, esta la tenemos en la parte superior y no está centrada. Pero el mismo elemento gráfico me lleva a encerrarme acá, a la importancia. Miren lo que yo les decía del logo de la, de la editorial, mírenlo acá, que es muy pequeño, por eso digo que es algo sencillo, incluso les pedí que no se inventaran un nombre, simplemente fuera Editorial Andrés Montoya, Editorial Carolina y Sebastián, una cosa así, o sea, súper sencillo y que sea una inicial, la A, sea el logo y simplemente buscan una tipografía que sea atractiva y ya, porque miren el logo dónde va a estar, súper sencillo ahí el logo. Incluso antes del logo van
el escritor, que en esta vez es Rafael Pombo, y los ilustradores, que esta vez van a ser ustedes. O sea, van primero eso que el logo. Entonces miren el peso visual, como todo ese peso visual a través del color. Aprovecho también ese peso visual para sorprender visualmente al usuario. ¿Sí? Combino dos elementos gráficos, entre un animal y el agua. Y el agua me conlleva a seguir por toda la portada, encontrar a ese balsero y ahí encontrar todo el tema del texto. Volvemos a encontrar y a romper el esquema del título superior. Miren ahí como el título está en la parte de abajo y miren el logo de la editorial, ¿sí? Hay temas, como les digo, ese tema de señalar, ¿sí? Miren acá un triángulo, cómo me señala hacia la parte superior, como dos elementos, uno que está recargado de color, otro que es negro y contrasta. Lo negro me lleva primero a leer, ¿sí? Pero al mismo tiempo ese triángulo hacia arriba me lleva a visualizar los elementos de color. Entonces, todo ese peso visual, ¿sí? Todo ese peso visual en la parte inferior, ¿sí? Me conlleva a través de flechas inconscientemente, pues para nosotros es consciente que yo estoy haciendo esto, ¿sí? Como diseñador, y luego pues darle la connotación de que realmente es una portada, la ve visualmente por todo. Miren acá el logo, ¿sí? Sencillo, pues aquí sí un poquito más complicado, digamos que le pusieron color. Yo pensaría que no le pongan color. Miren, un elemento un poco más cargado, más colorido y pues hay un elemento que contrasta, ese elemento negro que a la vez se convierte en flecha. Incluso miren un recuadro, todo está como encerrado y ese encerramiento me lleva incluso al título, ¿sí? Miren, también quisiera que vieran mucho tipografías, miren que son tipografías bonitas, como atractivas. Piensen en el cliente de ustedes, esos pequeñitos que quieren que se interesen por lo que van a leer, ¿sí? Entonces miren que ese negro, ese contraste, me lleva a eso, ¿sí? Y mire cómo está realmente como encuadrado ese texto. Entonces todo el peso visual me lleva primero al personaje y de ahí hacia abajo voy girando. Muy bien, vamos a hablar entonces, esa es la primera parte del peso. Todo lo que les voy a mostrar, que se llaman técnicas de composición, la idea es combinarlas. Pueden ser todas, pueden ser algunas, pero realmente empiezo a combinar los elementos para dar la mejor diagramación, en esta ocasión, de una portada. ¿Listo? Hay un elemento que llama la proporción, y esa proporción parte de un elemento que es muy reconocido en el arte, que se llama la proporción aureola, que es este elemento que ustedes ven acá. Esto tiene hasta fórmula matemática, ¿sí? Pues no nos vamos a centrar en esa fórmula matemática. Así como muy explicadito, es un rectángulo que se parte un poquito más allá de la mitad, o sea, esta es la mitad y se parte un poquito más allá. Y aparece otro rectángulo y ese rectángulo lo parto a la mitad, perdón, lo parto a la mitad, un poquito más allá de la mitad, y aparece otro rectángulo y repite en la piti, entonces aparece una especie de caracol, ¿sí? Parece una especie de caracol que es o sea, esto lo sacan de la naturaleza, de una proporción que genera la naturaleza, ¿sí? Y para la visualización, pues es algo como muy perfecto, pues podría decir.
Y esto lo aplicamos a la publicidad, a cualquier elemento gráfico. Entonces, aquí estoy haciendo una referencia a una fotografía como es de lo general, sí, es de lo general, que es una persona, puede ser una mujer que tiene su torso desnudo, pero lo voy a centrar su visualización a partir de la proporción y lo voy a centrar ¿a dónde? A ese elemento que quiero que vean, que es su ojo bonito, de color claro, incluso maquillado. Entonces, eso hace que mi proporción esté y mi visualización esté bastante agradable. Incluso también está, si ustedes ven la ley de tercios, está incluso en uno de los puntos de fuga. Mire que todo es un conjunto, ¿sí? Esto también tiene que ver con la simetría, por eso pongo proporción y simetría, porque igual ahorita les separé el tema de simetría. Entonces, lo que yo les decía, la proporción, entre la proporción y simetría hay un elemento que se llama peso y liviano, ¿sí? En la parte superior voy a estar hablando de algo liviano. Cuando hablo de algo liviano es algo que sea fácil de leer, algo que realmente me interesa que la gente vea rápidamente. Y en la parte inferior voy a poner ese peso. No es que sea lo menos importante, sino que ahí voy a poner como una cantidad de cosas que van a ser un segundo plano, pero no menos importante, pero voy a centrarme más ahí, en ese carrito, en ese puntico. Y luego voy a llevarme a lo general, a que vean el resto de los elementos, ¿sí? Miren esta publicidad, de igual manera, cómo se centra todo el elemento en qué, a partir obviamente de otras cosas que es el contraste, el color. Incluso hay un peso visual, miren que se empieza a combinar con el tema anterior, que es ese peso visual que está tirado hacia un lado, ¿sí? ¿Cómo está en la parte superior? Bueno, una cosa importante, miren que esta aureola está girada hacia, digamos que está apuntando hacia la derecha de ustedes, esta a la izquierda, yo la puedo girar hacia abajo, la puedo inclinar, o sea, yo puedo jugar mucho con la aureola, ¿sí? Entonces, mire que esta está muy parecida a esta ubicación, ¿sí? Entonces, el peso visual está en dónde? En ese contraste que hay en el momento de blanco. La composición aureola va desde lo general, ¿sí? Esto es un cinturón de seguridad de carro. Está tachando como si fuera ¿cómo le llaman? Creo que epitafio le llaman a lo que ponen en la placa de muerte, ¿sí? De nació en tal año y murió tal año, y él está tachando ese año simplemente por ese tema de seguridad, eso es lo que quiere hablar. Entonces, mire cómo de lo general va girando, girando, girando y se va encorvando como ese caracol de la aureola y se centra en ese peso visual, en esa proporción de los elementos, ¿sí? Miren acá incluso algo mucho más complicado, como un elemento de inclinado, mira la ciudad donde está, pero que la ciudad se convierte en la parte del campo. Pero miren lo general, miren la ciudad que no está tan detallada, digámoslo así, pero sé que es una ciudad. Entonces voy desde lo general, mire que la aureola aquí está abajo, aquí está la punta, aquí está el centro. Entonces la proporción de los elementos va desde lo general, me va guiando y se va convirtiendo en algo específico. El específico es este personaje hasta llevarlo a qué, a lo que quiero vender, a lo que quiero que se concentre, que es en esta ocasión el auto, ¿sí? De nuevo, pues volvemos a esos elementos, vuelve el tema de lo pesado y lo liviano, ¿sí? Es como ese elemento liviano también es importante, superior lo liviano, abajo lo pesado, inferior, en la parte izquierda lo pesado y en la parte derecha lo liviano. Entonces, por eso es muy importante en una publicación la hoja del lado derecho cuando yo abro un libro, ¿sí? Esa es la que debe impactar inmediatamente, esa es la liviana. Y al lado izquierdo es donde empieza todo el elemento de textos, ¿sí? Luego vamos a ver mucho de eso en la parte de diseño editorial. Vamos a ir avanzando en la parte interna. Aquí tiene lo liviano en la parte superior, ¿por qué? Porque quiero que empiecen a leer, ¿sí? Y me va llevando a lo general, a ver todo ese paisaje, a ver esos personajes, ¿sí?
a ver todo eso, el resto de los elementos. Entonces aquí les traigo parte como de cuentos, de cómic incluso, cómo utilizan ese elemento de proporción aureola, de la proporción y la simetría. ¿Sí? Cuando hablo de simetría también es como si yo partiera a lo horizontal o a lo vertical la pieza y cómo lo pesado está hacia un lado o hacia el otro, o lo liviano hacia un lado, lo superior o lo inferior. Miren acá cómo la aureola inicia arriba, amplio, y se centra aquí, donde está toda la acción, donde está el tema principal, que es esa sombra, toda esa interacción entre la sombra y los dos personajes. Entonces lo general, que es, y lo liviano, que es lo que quiero que lean primero, ¿sí? Está el título, y me voy yendo a lo específico, que es la acción de los personajes, ¿sí? Vuelvo y recalco, miren el logo de la editorial. Pues, miren que es súper sencillo, ¿sí? Y que realmente no cumplen muchas funciones, pero sí es bueno ponerlo. Volvemos al elemento, miren de nuevo lo general en la parte de arriba y lo liviano para poder leer. Mire que aunque lo general no es que no sea importante, yo lo pongo general, pero como está en la parte superior es lo liviano, lo primero que leen, y los llevo 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 a dónde, a centrarse a qué, a la acción. Mire que ni siquiera empiezo a centrar como, ay, todo el personaje, no, realmente no necesito ver todo el personaje, no, que la acción está aquí, en esas dos narices chocando, sí, ahí es donde los debo centrar. De nuevo los cuentos, aquí un poco más difícil observar esos elementos, pero mire la acción donde está más enfocada, es en estos personajes, ¿sí? En este personaje, en la comida del pulpo, ¿sí? Y lo mismo, mire que empieza desde arriba, puede ser hacia allá o hacia allá, hacia la derecha o la izquierda. La aureola, yo pensaría que es de izquierda a derecha, empieza con lo general, va centrándose en todo el personaje que está gigante, y al último su elemento específico pues es el pulpo, que es la acción que está generando. Este me encanta, son cuentos orientales, este me gusta mucho porque pues está clarísimo dónde se centra esa aureola, donde se centra, miren el personaje, ¿sí? Y la aureola pues puede empezar incluso desde la parte superior, izquierda o derecha, pero todos van a llegar como a ese centro, ¿sí? A ese caracol y al centro, ¿sí? Miren acá la editorial, poquito más visible, pero súper sencilla, ¿sí? Aquí me gusta mucho como pues ellos escriben de superior a inferior, pero me gusta incluso que es posible tener textos así girados que nos pueden ayudar. Hay que mirar muy bien qué es lo que queremos con eso. Miren esta proporción, ¿sí? Esta es una proporción bastante buena, que empieza incluso ese peso visual, aunque mire que los cerditos están mirando a la parte superior, pero realmente el peso visual está en el lobo, y el lobo me está señalando hacia dónde, hacia el título. El título está acompañado incluso literal por los tres elementos que está arriba, los tres chanchitos. Entonces, como la aureola, desde la parte superior, se centra en esta ocasión en el lobo, que también tiene un peso visual por su tamaño y contraste. Muy bien, entonces, a la vez la simetría, esa simetría es partir el elemento, es partir ese elemento en dos partes iguales, sea superior o sea inferior, ¿sí? Superior, inferior o a los lados. Y también quería mostrarles esto que me gusta mucho, es que la simetría también puede ser diagonal, ¿sí? Esta ocasión en una revista. Recuerden, lo liviano arriba, lo liviano me va a ayudar a observar primero, y lo pesado abajo. Entonces mire cómo voy a centrar la mirada en que la fotografía de mi revista, y por segundo el título de mi revista. Eso es lo más importante, que me identifique.
Y desde ahí, pues al otro lado, ¿sí? Pasando el charco, como dicen por ahí, pues pongo ya el otro elemento, un elemento pesado, fuerte, que es un segundo plano, pero que a la vez es importante. Aquí genera un poquito de peso visual con el contraste. Y miren lo que pasa con el código de barras. No nos vamos a meter mucho con el código de barras, pero es el que más estorba. Pero está como en esa parte menos importante, ¿sí? Qué pena, yo tomo aquí un poquito de agua. Esta portada me encanta, me parece genial, porque tiene una proporción visual impresionante. Siempre voy a ver todo, ¿sí? Parece cargada, parece llena de cosas. Aparte es una muy buena fotografía, me imagino que será montaje, ¿sí? Pero mire que esta, uno, tiene un peso visual que me señala. ¿Dónde está el peso visual? Mírenlo ahí, centradito, ¿sí? Obviamente está más recargado hacia abajo. Y me señala hacia qué primero, hacia el título, que dónde está en la parte superior. Y si yo empiezo a partir esto sea así, principalmente horizontal, ¿sí? Horizontal, o sea, hago una línea horizontal. En la parte superior está eso primero, eso liviano, eso que quiero que lea, y en la parte inferior está eso pesado. Eso, pero conjuntamente me ayuda a que todos estos pesos, toda esta simetría y proporción me ayuda a centrar la mirada en un lugar. Sin embargo, ella me lleva al resto de la portada. O sea, todo es, pues se podría decir que todo es importante, unos más que otros, pero no voy a dejar de ver parte de la portada. En alguna vez yo les hablé que la simetría en la fotografía pues está como no bien vista, digámoslo así. Como si yo cogiera un elemento y lo pongo en la mitad. Obviamente si yo creo fotografías para generar una pieza gráfica diferente, entonces pongo a ese personaje en la mitad, aunque ese personaje en la mitad pues realmente sí está cumpliendo con ciertas leyes porque su rostro es el que más se ve, ¿sí? Pero está en la mitad, las paredes son muy iguales. Pero miren abajo como el título rompe ese esquema de simetría, ¿sí? Y centro la mirada en la parte inferior de los elementos. Aquí, ¿qué pasa, profe? Pero era lo primero que quiero leer en la parte, pues, el título de este elemento. Pero yo también puedo romper eso. Mire que aquí rompen ese tema teórico. ¿Pero por qué? Porque yo quiero que se centren en quién, en él, en el rostro de él, en la parte liviana que es la parte superior. Y el rostro contrasta, aunque sea un blanco y negro, está contrastando. Yo me quiero que me centren. Yo no sé quién es él, debe ser una persona influyente, pues, y reconocida para que digan, no, yo quiero que sea el rostro lo primero que vean y de segundo plano sean el elemento de texto. El personaje en el medio, totalmente en el medio, incluso rompe el esquema todavía con un elemento en el medio, ¿sí? Pero en la parte superior pues está lo importante para nosotros, esa parte liviana que quiero que lean, es el título, así lo rompa pues un poco la imagen del personaje, y en la parte inferior pues algo pesado. Miren que en la parte inferior hasta está el código de barras que estorba. Eso decimos muchos diseñadores. El código, muchas veces uno no sabe qué hacer con ese código de barras, dependiendo obviamente si hay que usar el código de barras. Miren este sí tiene una simetría muy genial, ¿sí? Pues miren, si yo parto el elemento lado izquierdo y lado derecho, pues muy parecido, pero miren, arriba pongo el elemento que quiero leer y en la parte inferior pues ya voy poniendo esos elementos no tan importantes, digámoslo así, vuelve el código de barras en la parte inferior. Eh, y bueno, este sí tiene una simetría muy bien organizada, parte muy bien desde lo pesado y lo liviano, ¿sí? Bueno, entonces mire la simetría en un cuento, en una portada. Es una simetría, miren, parte igual, igual,
pero rompen un poquito con la simetría. ¿Con qué? Aunque estén en la misma postura, ¿sí? Pero tengo un personaje diferente. Miren acá hay como un par, esto es un ratón yo creo. Y dos personajes más, ¿sí? Pero simetría, todo es igual acá, ¿sí? Y trabajo sobre lo liviano y lo pesado. Lo liviano, que es lo primero que quiero que vean, lo que lean, el título, sigue siendo simetría. Mire que este pedazo del banderín es igual a este, ¿sí? Y voy bajando y voy llevando todo el elemento a través del contraste del color hacia abajo, ¿sí? La simetría puedo romperla, aunque son dos elementos que están partidos, o sea, que son iguales, que es parte del tronco y la mano, parte del tronco y la mano. No son iguales pues en su acción, pero empiezo a romper a través de que en esta ocasión del color, ¿sí? Y algo aquí súper chévere, bastante arriesgado del artista, y es poner el centro no centrado. Está centrado, pero no está justificado al centro, está justificado a la izquierda. Esto puede ser que sea consciente no, o no consciente, o fue un error, digamos, en el sentido de, esto se ve como bien así. Chévere, quedó muy bien organizado, ¿sí? Entonces miren cómo la simetría. La idea es tener simetría, pero romper la simetría al mismo tiempo, ¿sí? O sea, tengo esa simetría de los dos elementos iguales y la rompo a través de algo. Sigo teniendo ese elemento de simetría. Lo mismo, tengo simetría a través del libro, ¿sí? Rompo la mitad, mire, pero la simetría la puedo romper con elementos que a la vez se convierten en flechas que me llevan a leer. Miren en esta ocasión cómo los textos están girados, y el mismo libro también se convierte como teniendo un elemento de contraste, pues es su color, llama la atención y también me genera flechas como peso visual a que a leer hacia abajo. Miren acá este logo de la editorial, sencillo, vuelvo, insisto, no tiene color, les pido eso, o sea, es súper sencillo en blanco y negro porque realmente lo vamos a usar es a un solo color. Sigamos. Volvemos a la simetría, miren estos dos elementos que han de parecer pulmones, son iguales, rompen la simetría con dos personajes, así de sencillo, pero me abarca todo, también se convierten en un elemento de peso visual. ¿Por qué? Porque parecen flechas que me llevan ¿a dónde? A ese título que a través de la jerarquía, o sea, el tamaño, la escala, seguíamos a ver la escala, pues empiezo a ver un total, un todo en la misma portada, ¿sí? La misma portada. Un cuento, igual, simetría, miren que carrito, carrito, unicornio, unicornio, tan, tan, o sea, está partida y rompe el esquema un poco con lo que es el personaje, que lo centra para señalar también hacia dónde, hacia la lectura, y la lectura está bastante grande y contrastada. Este es todo el tema de simetría. Ah, bueno, aquí tengo otro de simetría, perdón. Quería mostrarle, ahorita vimos la revista que era diagonal. Miren esta simetría diagonal, mire cómo rompe por acá, ¿sí? Realmente la simetría rompe es con estos cuatro arbolitos y el contraste del personaje. Eso es súper bueno, súper creativo esta portada. Incluso sigue jugando con la simetría, ¿sí? Poniendo el título en la mitad. Esto es una excelente portada que les puede también jugar a que no tiene que ser horizontal y vertical, sino diagonales también. Como les digo, esto es de todos estos temas, la idea es usarlos todos completos, uno solo. O sea, esto les va a dar facilidad a ustedes de tener una muy buena portada. Sigamos con el equilibrio. Entonces el equilibrio lo que va a hacer es que dos elementos que pesan, ¿sí? O que tienen un diferente tamaño o un tamaño igual, va a llevar un elemento adicional que va a generar peso,
O sea, es equilibrado, pero va a llevar un peso visual. Aquí el peso visual está en el texto, porque todo está simétrico, equilibrado, está en el centro, todo como bien puestecito, pero al mismo tiempo, un solo elemento, toda la visualización del equilibrio me lo lleva hacia ese lado, ¿sí? Como así yo rompa el elemento, ¿sí? Con otro elemento, genera un equilibrio. O sea, si yo no hubiera puesto el elemento del casco y está partido, esa aspirina, eh, no está equilibrado, o sea, no está en el centro. Pero de equilibrado es que esté como bien pesado, bien puestecito el elemento. Entonces, yo como a través de dos elementos, uno que se ve súper fuerte, pero el otro elemento lo complementa, todo este elemento se centra y tiene un equilibrio visual. ¿Cómo rompo el equilibrio? Si yo parto esto así, hago una línea vertical, este lado es igual a este, ¿sí? ¿Cómo voy a equilibrar? Aquí todo no se centra aquí, sino que empiece a bajar, ¿sí? Entonces, como el texto, como una flecha, mire que si yo genero un triángulo, arriba sería la base y abajo serían las puntas, todo está equilibrado al punto en que puedo visualizar todo, ¿sí? Todo me lleva a visualizar. El equilibrio, como les digo, puedo tener un elemento súper gigante, pero que conjuntamente un solo elemento pesa igual que este. Piensen en cuánto pesa, ¿qué es más pesado? Un kilo de plumas o un kilo de papa. Pues es lo mismo, ¿cierto? Es un kilo, Sí, es un es un kilo. kilo. Pero entonces, ¿cuántas plumas son? Son, pues, pucha, cantidades de plumas, son muchas cosas. ¿Y cuántas papas son? Son pocas. Entonces es eso, es equilibrar visualmente. Yo tengo muchas cosas, pero hay un elemento fuerte que es el que se centra y entre los dos elementos están llenando todo el área visual equilibradamente, ¿sí? Entonces es eso. Yo puedo tener muchas cositas y luego tener un peso visual gigante, es esa mancha roja, ¿sí? Y es suficiente para observar desde acá hasta acá los elementos. Voy a poner esto más grande, que lo podamos observar. No quiere crecer. Ya, eso es. Esta pieza me gustó mucho porque es un equilibrio como muy conceptual, ¿sí? Aunque la flecha o ese triángulo me está apuntando hacia arriba, es es bastante curioso que la mirada me lleve hacia abajo. Y conceptualmente, ¿por qué lo digo? Porque es ese equilibrio donde dice, vea, este es el rey, y para igualarse al rey se necesita toda esta gente. O sea, este es uno, y miren el equilibrio como tiene a cuatro cazadores con cuatro tigres, y, o sea, es un equilibrio conceptual, ¿sí? Que pues es muy poderoso, digámoslo así, como el rey es súper poderoso, y para igualar al rey se necesitan una cantidad de hombres y que realmente van a ser uno solo. Pero visualmente me parece muy teso porque, como les digo, aunque el triángulo me apunta hacia arriba, el peso visual sigue estando abajo. O sea, todo me conlleva hacia abajo y es por eso que el mismo texto está en la parte inferior. Es un equilibrio muy bonito, muy chévere. Entonces ese equilibrio aplicado pues a esa portada, como miren una combinación que es posible que la podamos hacer, la combinación entre la ilustración, ¿sí? Esta ilustración de este personaje y una foto real, en esta ocasión son los colores. Entonces, ¿cómo equilibrio esos elementos? ¿Sí? ¿Cómo empiezo a jugar con esos elementos? Y también hay una proporción de aureola. Miren el equilibrio entre los colores, obteniendo también simetría. Si yo parto así,
tengo simetría, pero el color empieza a generar equilibrio, ¿sí? Como los dos piecitos se convierten también en un peso visual porque empiezan a señalar hacia dónde debo leer, hacia dónde debo ir, ¿sí? Miren acá, tengo un equilibrio todo centrado, ¿sí? Pero las líneas de los árboles me llevan hacia dónde, hacia el centro, ¿sí? Pues aquí es muy fácil el equilibrio porque incluso su centro también pues me está diciendo este es el punto visual. Lo que les decía, muchas cosas, tener muchos elementos, en la parte inferior tengo muchos elementos, la parte superior no tanto, pero ¿qué pasa? Tengo una tipografía más grande, más fuerte, que se observa más, entonces hay un equilibrio entre este y este, pesan igual, digámoslo así. Visualmente el peso está desde el contraste visual del blanco y el negro, pero miren que acá tengo muchos elementos gráficos y que sin embargo no se ve recargado la portada. De igual manera, miren este equilibrio, un personaje muy grande, que sobresale su escala, su texto está ahí, pero en la parte inferior ya tengo más elementos. Es algo que me parecía cómico este elemento, si se dan cuenta, el nombre de la autora, Elena, incluso ha de parecer más grande que el del título del cuento, ¿sí? Pero toda la mirada está arriba y es ese contraste y que a la vez equilibra y que todo me conlleva a terminar de ver el resto de los elementos que hay abajo y por último me lleva a el autor. Entonces este es el tema de equilibrio. Vamos a los dos últimos temas que se llaman escala y vamos a ver el contraste. La escala, lo que les voy a mostrar aquí y que me parece que es, digamos, la técnica de composición que más deben usar, la escala ayuda a la imaginación, pensaría yo, y más ahorita con estos proyectos que tenemos, que nuestro cliente final pues van a ser estos chiquillos, y la escala convierte las cosas en muchas cosas. Miren acá cómo esta publicidad grande, proporciones grandes, ¿sí? Juegan con la entrada del edificio. Esa es una entrada de esas puertas giratorias y pues juegan con una, ¿qué es eso? Una batidora, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, cómo la escala ayuda a que este elemento pues tenga movimiento, ¿sí? La escala ahorita vamos a ver en portadas que me va a ayudar a que las cosas, ¿sí? Tengan una idea diferente, ¿sí? Cómo darle una proporción conceptual, suena fuerte, pero muy diferente, como decirle como un dulcolás, que es un, ya me olvidó cómo es que se llama, bueno, que es bastante, que es un laxante, es bastante fuerte, ¿sí? Y solo mostrando pues en un tamaño gigante el desgaste del tubo del papel higiénico. Entonces, es chévere. Yo pienso que la escala para nuestros cuentos va a ser la opción, una de las opciones que más vamos a usar, ¿sí? Y que la escala ayuda a recordar en la publicidad, ayuda mucho a recordar el elemento de la escala, porque nadie te va a decir, no, estuve duchándome, pues sí, te va a decir, me duché en la playa, pero no te va a decir, me duché en un dispensador de spray, obviamente no con spray, pero era un súper dispensador de la marca Spray, entonces todo el mundo va a tener ese elemento de recordación de la marca, simplemente por tener un objeto en escala súper bueno. Y tanto así como puedo crecer, también puedo poner pequeños, darle una connotación por ejemplo, en esta ocasión es la hora de quién, de conversar con quién, de ver a quién, ¿sí? Entonces, es chévere, es chévere.
Valentina no me ha, no, no me, pues no me aparece. Dile que vuelva y entre. Intente entrar otra vez, no sé por qué no me aparece. A mí me suena inmediatamente, pero es raro que no, que vuelva e intente. Sino que nos avisa a ver qué podemos hacer. Miren la escala aquí a partir de... En esta ocasión les estoy mostrando la escala a partir de publicidad exterior, que es la que más se usa en un ascensor, por ejemplo, en esta ocasión. Y la escala realmente la utilizamos nosotros en los personajes, como la escala cambia a nuestros personajes, le da una connotación diferente a los personajes, ¿sí? De todo el mundo se imaginará pues un chalequito para un personaje como este, debe ser gigante, pues, o una falda, ¿sí? Esto cambia mucho y para nuestros cuentos va a ser genial. Miren, ahí entró Valentina, ¿cierto? Sí, ahí entró. Sí, profe, ya, gracias. Listo. Miren el logo de la editorial, pequeñito, sencillito. Simplemente búsquense en algo sencillo, ¿sí? La proporción va a ayudar, perdón, la escala va a ayudar que su cuento tenga una imaginación y sea mucho más creativo, ¿sí? Como un elemento que conocemos todos tenga, tenga una proporción diferente de ese pescado que no está en el agua, está clarísimo que está volando, ¿sí? Y que también hasta la textura pues ayuda a que el pescado sea para otra cosa. Proporciones, exageraciones, ¿sí? Miren el título del personaje. Con mucha más razón debo darle proporciones de escalas grandes a estos elementos. La escala también me va a ayudar a dar jerarquías a qué es lo primero que voy a observar. Incluso miren la cabeza del pollosaurio, que parece también una flecha. ¿Hacia dónde está apuntando? Hacia el título, ¿sí? Entonces, como contraste, como visualización es lo primero que veo por su escala, pero me fluye a través de también un peso visual hacia el título. Esta la quiero mostrar porque la idea es que la escala también de proporciones como reales, como uno en uno, en cuanto a nosotros, como pensar que la rana fuera el tamaño real, que pues utiliza el sofá como nosotros, ¿sí? La escala va a ayudar mucho a darle una connotación diferente a nuestro cuento, ¿sí? Y darle peso visual pues a nuestra portada, ¿sí? Entonces es como una doble herramienta, desde el peso visual, desde la composición y también la imaginación que le vamos a dar al cuento. Miren este personaje, un ganso ayudándose de una máquina para poder volar. Es la proporción del ganso, pues la escala de este personaje. Y miren cómo está ubicado este elemento, es gigante a comparación, pues tiene una ubicación pues, del 80%, pensaría yo, no sé si estoy exagerando, de toda la portada, ¿sí? Bueno, y por último, vamos a hablar del contraste, pues el contraste habla del color, cómo ese color que resalta más va a ayudar a que le demos pues connotación a lo que queremos ver. Miren que todo junto, o sea, aquí ya vamos viendo en algunas piezas que hay un conjunto de elementos que está eh, ayudando a que la visualización sea mucho mejor. Entonces, como ese color, ese pequeño centro de color diferente que contrasta, que ilumina, hace centrar la visualización de los elementos. Ya. Miren ahí el contraste, el color, como pues, simplemente un color que muestra todo. Yo muchas veces le digo como el mosco en la sopa, que realmente es lo primero que uno ve, porque se destaca por completo, ¿sí? A través del color, ¿sí?
y ese mismo contraste me lleva a darle peso visual, ¿sí? Peso visual, simetría, proporciones, donde debo concentrar la mirada. Miren la proporción desde lo general, yo pienso que va desde acá incluso, la punta de la aureola iría acá y se centra acá, pero todo me va llevando a, a ver toda la pieza en sí. Esto es un conjunto de elementos, pues el contraste lo que va a hacer es que ese conjunto de elementos y uno que ha de parecer que no encaja de una manera situado para que sobresale y ayude a darle una connotación diferente a la publicidad o a la portada en esta ocasión. Miren que se convirtió en la expresión del personaje, ¿sí? Como simplemente es el elemento que sale de contraste, sí, de color fuera de lo que llevo ahí, pues se convierte en algo importante dentro del elemento y ayuda a que se complemente la pieza y sea algo muy creativo. Entonces, como el contraste en una portada, como me ayuda a darle fuerza a los elementos, a lo que puede tratar. La niña que bebió luz de luna, miren la luna cómo está. Primero desde la escala, es muy grande, está muy bien ubicada. Segundo desde el contraste, ¿sí? Es una luna que lo primero que veo es un parche blanco que se define, ¿sí? Por completo. Desde el peso visual, incluso la niña ayuda a señalar el elemento hacia la parte superior, ¿sí? Miren, vuelvo y recalco el tema de el logo de la editorial, sencillos. Miren que por eso les digo algo muy simple para ustedes. Contraste, tengo fondos muy, digamos, muy oscuros en esta vez. Incluso miren que aquí el fondo ayuda a que tenga esa sensación de lo que voy a encontrar. Entonces esos cuentos macabros, a partir de lo rojo y lo negro, cómo ese personaje se contrasta ahí, ayuda a la sensación de lo que voy a encontrar y se visualice mucho más. Puede ser muy alegre, sí, desde los elementos. O sea, contraste es para mí de pronto un poco más fácil de trabajarlo. La idea es combinarlo con los elementos anteriores. Un contraste oscuro, un contraste desde lo claro, ¿sí? Desde el blanco hacia colores mucho más fuertes. Y desde lo blanco, 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 simplemente un puntico rojo dorado ahí que conlleva a que todo se visualiza así. Pero miren que empiezo como a recorrer qué hay alrededor. Bueno, chicos, hago un repaso rápido. Hablamos de el peso visual, ¿sí? Peso visual que se convierte como en señalar y hacia dónde me llevan. Concentrémonos muy bien como en el título, que van a ver títulos superiores, inferiores a un lado, ¿sí? Girados. Hablamos de la proporción y la simetría. Voy a mostrar más los cuentos, ¿sí? Como desde una proporción aureola, pues puedo centrar la mirada y poner desde lo general hasta lo específico, ¿sí? De la simetría total, si yo parto el elemento en dos, en esta ocasión la portada, voy a poner los cuentos, ¿sí? Cómo me ayuda también, miren, ya empezamos si nos acordamos de todo, hay contrastes, hay peso visual, hay simetría, hay proporción, ¿sí? Hay escala, ¿sí? Miren acá la escala de los pulmones, de las rosas hechas pulmones y los personajes de el mismo título como elemento de escala, ayuda a que todo vaya tomando forma, ¿sí? Equilibrio de las cosas, ¿sí? ¿Cómo empiezo a equilibrar a que no se recargue la mirada hacia un lado, sino que esté todo centrado, que yo pueda ver todo por completo? Aquí no recalqué mucho
no les comenté acerca de la editorial, sí, miren ahí en Lectulandia, miren, está aquí súper chiquita. Aquí la editorial no aparece, incluso será que aparece por acá. O de pronto una de esas imágenes puede ser la editorial, que incluso se perdió ahí. Aquí no tienen editorial. Miren como el equilibrio, como aquí algo muy grande y aquí entre varias cositas, ¿sí? La escala, hablamos de la escala como elemento súper importante para nuestros cuentos, que le va a dar desde la imaginación hasta importancia a lo que vamos a ver. Pollosaurio, acuerden de eso, ¿sí? Y por último, chicos, el contraste, que ya parte es del color, ¿sí? Que pues digamos que el contraste pues lo podemos tener en cuenta porque igual esos cambios sí son como muy a lo digital, pues vamos a usar más como el elemento digital. Bueno, chicos, esto es lo que quería comentarles el día de hoy. Pues empieza ya el trabajo a ir formando todos los elementos para el proyecto final. ¿Qué es lo que quiero? 5 posibles portadas, todo en boceto, rápidamente. Empezar ahí a utilizar a sus personajes que ya están boceteando con si funcionan o no me funcionan. Empezar a escribir qué tipografía pueden usar. Si me tengo que inventar una, pues miraremos una clasecita rápida de cómo generar una tipografía, incluso ahí en el canal de YouTube pueden buscar una clase de tipografía que le di a décimo y ahí le explico cómo hacer una tipografía desde cero y que se convierta en virtual, pues que yo la pueda usar en Illustrator. Entonces vamos a hacer 5 posibles portadas, ¿de acuerdo? Como si estuviéramos haciendo el logo, o sea, es lo más importante. ¿Qué debe contener la portada? Pues pensaría yo que deben mostrar el personaje, o el personaje principal, ¿sí? O también a partir del escenario, o sea, yo puedo jugar con todos los elementos. Debe llevar el título del cuento, importante eso, ahí busquen tipografías, pues en el momento no las bajen, pero digan, ve, yo más o menos estoy pensando en que sea una tipografía así muy, muy cursiva o que sea una tipografía pues más cuadradita. eh, Tienen que empezar como a mirar qué tipografías hay, pues de esas 5 portadas, igual pongan 5 tipografías, pues porque la idea es escoger la mejor o incluso combinar entre las 5. Entonces ya tenemos los personajes, el nombre, debe llevar el autor y los ilustradores. El autor es Rafael Pombo y los ilustradores son ustedes. Realmente es muy pequeño, pues digamos, miren acá esta partecita azul. O sea, no debe llevar tanto espacio esos elementos, ¿sí? Y por último, pues el logo de la editorial. Eso es todo lo que quiero que hagamos, chicos. Entonces, dudas, no sé si tienen algunas dudas. Creo que usted mañana da clases, que mañana es el día del profesor. ¿Me van a hacer fiesta o qué? Yo no sé si se pudiera, pero nada, pues. Sí, mañana doy clase a décimo. No sé, mañana no sé qué tema tengo con décimo. Entonces, si quieren, pues entrar a las clases, creo que es tipografía, si no estoy mal a décimo. Profe, bueno, entonces hacemos el logo de la editoría, de la editorial. 5 ejemplos de la portada o 3. Cinco ejemplos de portada. Por ahora, háganlo tamaño carta. Más cuadrado, yo pienso que el cuento va a ser más cuadrado que rectangular, pero piensen pues háganlo en tamaño carta como para que tengan espacio para hacer el boceto. Sin embargo, va a cambiar un poquito cuando generemos la proporción del cuento. Bueno.
¿Qué más dudas tiene? Lo del cuadernillo, ¿qué? Bueno, voy a parar hoy el cuadernillo, lo tenemos ahí porque, pues, digamos que lo de cuadernillo esto es constante porque más adelante es lo que vamos a usar como cuando ya tengamos todo listo, pues lo vamos a usar para poder entregar el proyecto final. Entonces, lo quiero parar en el momento pues, por esta semana y la otra semana lo retomamos. Sin embargo, tengan listo lo del cuadernillo. Digamos que lo que viene es como lo más complicado, pues que es coser el cuadernillo y de ahí en adelante solo pegar elementos. Pero por ahora lo voy a parar y la otra semana sí que tengan todo listo. Bueno, fecha de entrega. Ustedes saben que yo negocio con ustedes, chicos. ¿Para cuándo me tienen esos 5 bocetos? Ojo, que cada clase vamos a ir avanzando. Ya estamos en la portada. ¿Qué tengo que hacer? Sentarme con cada equipo, asesorar la portada y escoger una portada. Y luego empezamos a hacer el interior. Entonces, no se tomen mucho tiempo. No quiero que tomen mucho tiempo, pero saben que conmigo negocian. Hágale, digan. Profe, Digan. los bocetos se hacen a lápiz, ¿cierto? Sí, háganlo a lápiz, incluso en el boceto Bueno. pueden escribir como, a mí me gustaría que esto fuera color tal, o ustedes hacen un rayoncito. Venga, yo les muestro. Ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí. Sí. O sea, los bocetos, recuerde que es algo rápido. Voy a poner a ver si me sale bocetos de cuenta. No, yo quiero mostrarles que uno es un boceto y dentro del mismo boceto, ay, la otra vez, mira, digamos eso. Yo hice un boceto que es muy rápido y dentro del mismo boceto uno escribe como corregir colores tal, la línea debe ser más gruesa. ¿Sí? O sea, hagan un boceto y dentro del boceto pueden... Con las noticas, como Eso, con la noticas. notica, entonces debes de pintarlos, Xiomara, o no sé quién me preguntó, usted escribe, este cuento o esta portada va a llevar tales colores y vos escribís ahí. Y ya más adelante, cuando digamos, es que si nos ponemos a pintar cinco portadas, No, no nos da. no nos da total, y yo pienso que es una pérdida de tiempo, mientras que uno dice, ve, incluso uno empieza a buscar como paletas de colores y uno las tiene en cuenta, pero cuando ya tengamos la portada que uno dice, esta va a ser, entonces Ahí sí la pintamos. ahí sí la pintamos y esa pintada va a ser digital realmente. Entonces no quiero que le pongan a pintar en el momento, solo a lápiz. Bueno. Profe, Y también les sirve para que miren a ver sus personajes cómo se están viendo, o sea, si se ven bien el tipo de personajes que van a dibujar. Dígame. usted monta pues va a montar esa clase a YouTube. Sí, claro, todo lo monto al canal. Ah, bueno, es que no la pude ver toda. No te preocupes, ahí la vas a ver. Chicos, dudas, Bueno, no, yo no tengo. Yo ninguna. necesito saber la fecha de entrega. Bueno, negocien, empiecen. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Para mañana. No, oigan, pues, no. Para el martes. No, para dentro de 15. Chicos, no se tiren tanto porque la próxima semana empieza otro trabajo Para el más. jueves, para la próxima clase. Para la próxima clase, ¿les parece? Y ahí Sí, hacemos El jueves. asesoría. el Sí, jueves. Sí, listo. Entonces, ¿me escucha? sí, yo hasta con eco la escucho. Bueno, Chicos, ¿están de acuerdo para el jueves? Sí. sí. Sí, Carolina, Sí. no, para el 21. Sí, señora, es el 21 Sí. de cada jueves. Listo, chicos, entonces quedamos así. Nos vemos en próxima clase para el jueves. Quedan entonces las 5 portadas. Veo que algunos están entrando a la clase de Photoshop. Es importante porque todo esto nos va a servir para poner las portadas bien bacanas con todo el tema de Illustrator, con todo esto. Espero que nos veamos, no sé, ¿cuándo nos vemos? ¿En septiembre era que nos vamos a ver? Ojalá sea Claro, antecitos. Porque antes sí. porque No, qué pereza.
No, pues la idea es tener todo listo y que lleguemos al colegio y solo nos vamos a sentar a ese computador a bolear Illustrator y Photoshop y podamos terminar nuestro trabajo. ¿Listo? Y Bueno, sí, Choco, imprimir y sacar. Sí, Ya. la idea es imprimir, sacar y ya. Y hasta vamos a mirar cómo es que la feria del libro se cayó, parce. Yo creo que la feria del libro sí, la van a hacer virtual. Yo creo que empieza mañana. Bacano uno consultar cuáles son las características para que una editorial nos ayuda como a promocionar los cuentos y uno no sabe, hasta lo vendemos, no, aguanta. Ay, sí, aguanta. Vamos a ver, yo sé que la pusieron virtual, vamos a ver quién, yo me voy a poner a mirar las conferencias y si dan contactos por ahí, como decirles, ve, estoy haciendo este proyecto con esta gente, me gustaría que lo vieras. Con esta gente. Con esas personas. Esta con gente, obvio. obvio, con estas. Le bajo el machete, mijo, el morro, ¿no? Ay, y no son estas, oiga esta. Chicas y chicos, muchísimas gracias. Entonces, Por allá le reclamaron. por allá. ¡Ah, carajo! Se calentó. Chicas, muchas gracias a todos. No, nos vemos entonces mañana si van a entrar a Photoshop y si no la próxima semana. ¿Listo? Bueno, chao. Chao. Lo bendiga. Chao, chao. Mucha suerte a todos. Andrés, muchas gracias. Chao, a vos, Sebas. Muchas gracias. Cruz, ¿hace Profe. cuánto no escuchaba tu voz?